Bueno, las obras que hay aquí son todo reconstrucciones hechas a partir de dibujos de Fortunato de Pero, futurista italiano, y por ejemplo este es un guante que se ha hecho a partir de dos dibujos que quedaron de bailarina de Pero. Se ha intentado ser lo más fiel posible a la forma y luego intentar que los materiales fueran materiales naturales que en la época existieran. En cuanto a los tonos y al color, pues basado en cuadros de la época, de la misma época en la que se hicieron los dibujos, de manera que bueno, se intentará ser lo más fiel posible. Este otro de aquí forma parte de un vestido que de Pero diseñó, este de aquí, que de Pero diseñó para Mimismagia, un espectáculo que nunca se llegó a, mímico mágico, que nunca se llegó a realizar. Realmente todos son dibujos, pero no se llegaron a hacer tridimensionalmente las obras. Este es un guante plástico ruidista, el dibujo es de 1916 y bueno, pues lo mismo, en base al dibujo se ha intentado reconstruir la obra. O este otro de aquí, que es la parte de un vestido también para el espectáculo de Mimismagia. En el caso del guante plástico ruidista, pues se puede, para que uno pueda pueda oír realmente todas las sutilezas de los sonidos que el guante realiza, pues hay sobre esta tabla hay diferentes texturas y en el interior hay un micrófono que amplifica los sonidos, de manera que cualquier mínimo roce, bueno, pues se siente, ¿no? Y nada, en todos los guantes ha sido de la misma forma, intentando ser fiel al material, al tipo de tejido y a la forma.